Muy buenos días, reciban un cordial saludo de atención integral en casa. Mi nombre es Nelson Ladino, soy el coordinador de talento humano y el día de hoy vamos a eh, realizar la revisión de cómo son los registros clínicos en la nueva plataforma Standard Health. Deberán de ingresar por el link entregado standardhealth01.com y allí les aparecerá esta página. Ustedes aquí deberán de poner el código único para todos los trabajadores de AIC-90. ¿Listo? Para todos los trabajadores y contratistas. AIC-90. Y aquí deberán de poner el usuario que nosotros les enviamos a través de las cartas. Siempre el usuario es en mayúscula. La contraseña inicialmente es 12345. Sin embargo, ustedes cuando ingresan, esta es la pantalla principal, cuando usted ingresa en la esquina superior derecha, tiene la opción de revisarlo de su perfil. Este es el usuario. Esta es la sede de atención integral en casa. Solo tenemos una sede en la plataforma, solo tenemos una sede, a pesar de que tengamos dos sedes, una en Tuluá y otra en Palmira. Todas se van a manejar por la sede A y C en general. En el caso de los nutricionistas aparecen como médicos, ¿sí? El último ingreso, la versión, toda la información. Aquí en un futuro tendrán la posibilidad de cambiar la sede. Sin embargo, como les digo, actualmente solo se maneja la sede A y C. ¿Listo? Y podrán ingresar a configuración. En configuración tendrán la posibilidad de ingresar aquí en seguridad. Podrán cambiar la contraseña. Pondrán la contraseña actual 12345 y podrán cambiarla a la nueva contraseña que ustedes deseen. ¿Qué condiciones necesita? Que por lo menos tenga 6 caracteres, que tenga al menos un número del 0 al 9 y un carácter especial, ¿sí? Un arroba, un numeral, un signo de pesos, un porcentaje, un más o un igual, ¿listo? Y le dan cambiar contraseña. Cuando ustedes ingresan, ya revisamos esta parte, vamos a pasar a este. Este es muy importante. La plataforma tiene una opción para las personas que no tienen internet de manera constante, que puedan ingresar a la plataforma y hacer las evoluciones o los registros clínicos, y una vez terminen, le dan en sincronizar, que tengan acceso a internet, le dan en sincronizar. ¿Listo? Tienen que estar muy pendientes que aquí no les aparezca un 1, porque si les aparece un 1 es que tienen una historia clínica o una evolución pendiente por sincronizar. Entonces le dan aquí y le dan sincronizar, pero tienen que estar muy pendientes de esto. Se me había olvidado comentarles aquí, cuando ustedes ingresan, en este apartado tienen la última opción, cerrar sesión, ¿sí? Siempre, una vez ustedes terminen los registros clínicos, deben de cerrar sesión, porque este es el último paso que guarda toda la información y cierra como tal el ciclo de la plataforma. Entonces tienen que tener muy presente, al final de realizar los registros clínicos, realizar el cierre de sesión por este medio. Aquí ustedes tienen la opción de cambiar de idioma si así lo desean, y aquí ustedes ingresan por estas tres líneas. Cuando ustedes ingresan van a tener estas tres opciones: parametrización, historia clínica y admisiones. Tenemos que entender, a partir del día de hoy vamos a ingresar aquí por admisiones, programación de profesional. Tenemos que entender en esta nueva plataforma una nueva cosa, que es que todo paciente que ustedes le reportan le va a aparecer, o le tiene que aparecer aquí como paciente sin programar en un inicio. Y lo que usted, es decir, le entregan la admisión del paciente para que usted pueda realizar la atención de ese paciente. Ya una vez le entregan la admisión del paciente, el paciente a usted le va a aparecer sin programar, porque usted mismo o usted va a tener que hacer la agenda e informarnos qué día va a atender ese paciente. ¿Listo?
Entonces los pacientes que están sin programar, es decir, los pacientes pendientes que ya les autorizaron o le admisionaron a usted, pero no se ha ido a atender, aquí les va a aparecer como pacientes sin programar. Pero los pacientes que ustedes ya hayan agendado les va a aparecer aquí un punto azul o un punto naranja por cada paciente. Listo, ya lo vamos a ver. En esta parte ustedes pueden ver el calendario, ¿sí? Y en esta parte la información de cada paciente aparece de manera completa, nombre completo del paciente. Esto es muy importante, la fecha de la admisión, es decir, ustedes le entregan un servicio y les informan hasta qué día pueden atender ese paciente según la autorización de la EPS, ¿sí? Entonces, ustedes lo que van a hacer es darle clic al paciente y agendar el servicio que le autorizaron. En el caso de esta visita por nutrición, les autorizaron una visita, ¿sí? Es decir, que usted podrá ingresar y agendar una vez este paciente. Este es el consecutivo de la admisión, esta es la aseguradora del paciente y la actividad. ¿Cómo le agendamos el paciente? Le damos clic. Cuando le damos clic al paciente, el sistema tiene en cuenta la fecha de la admisión para que no nos vayamos de pronto a equivocar y agendar un paciente, por ejemplo, para el 9, cuando el paciente está admisionado para estas fechas. ¿Listo? Vamos a poner vamos a agendar ese paciente para el día 4, ¿sí? A pesar que es un día anterior. Este mes, el mes de mayo del 2023, como estamos en adaptación de la plataforma, nos va a permitir agendarlo a días anteriores para poder hacer las evoluciones o los registros clínicos de días anteriores sin ningún inconveniente. ¿Qué es lo que pasa durante este mes? No se va a realizar cuentas médicas, es decir, no se va a realizar la cuenta de cobro de manera automática. No se va a realizar de manera automática, sin embargo, es decir, se va a realizar como normalmente se viene realizando. Sin embargo, para el mes de junio del 2023 ya empieza a contar cuentas médicas y sí se debe de realizar el registro clínico en el mismo día en el que se realiza o que se agenda. ¿Listo? Entonces vamos a ingresar la agenda para el jueves 4, van a ver que es muy sencillo, ya seleccioné el paciente, ya nos apareció los días en los que no podemos agendar al paciente y los días en los que sí. Le vamos a dar clic al jueves, nos va a recordar el nombre del paciente para que estemos seguros de que no vayamos a equivocarnos de paciente, la fecha de la cita, el procedimiento, ¿sí? Y alguna observación. ¿Qué observación se puede poner acá? Si van en horas de la mañana, si van en horas de la tarde, en qué momento van. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la opción de revisar qué agendamiento se ha hecho cada profesional en el caso de que nos llamen los pacientes o lo requiera la aseguradora, para nosotros poderles informar ese día va a ir la doctora o el doctor. Listo, entonces se puede dejar también en blanco y le dan confirmar. Cuando lo agendan, queda cita agendada exitosamente. Y como les dije, pacientes agudos les va a aparecer un punto azul y pacientes crónicos les va a aparecer como un punto naranja. Si ustedes ya en esta pantalla principal del calendario le dan clic a un día que no está agendado, por ejemplo el día 12 o el día de hoy 6, le va a aparecer este día seleccionado no presenta citas programadas. Sin embargo, si ustedes le dan clic a un día donde tengan agenda, le va a aparecer el listado de pacientes que ustedes agendaron para ese día. Allí ustedes van a tener la información de cada uno de los pacientes, si ese paciente fue ya evolucionado o no, hecho la historia clínica o no, el tipo de paciente, si es agudo o crónico, los teléfonos, dirección, barrio y la observación que ustedes ingresaron aquí. ¿Listo? En el caso de que el paciente tenga una fecha posterior, es decir, que ustedes lo agendaron para el 4 y resulta que el 4 ya al finalizar el día ustedes vieron que no alcanzaron a ver el paciente porque puede suceder o el paciente se hospitalizó, sucedió cualquier cosa,
deben de cambiarlo y lo pueden cambiar, le dan acá, deben de cambiarlos, ingresan y aquí tienen la opción de reprogramar cita, le dan en reprogramar cita. Sin embargo, como es un día anterior, es decir, un día anterior al día de hoy, si no lo permite, tiene que ser en el mismo día en el que están. Es decir, si hoy 6, ya al finalizar el día, vieron que el paciente no lo alcanzaron a atender, ingresan y le dan en modificar. Allí tienen que justificar de manera adecuada por qué se reprogramó la cita y ya le permite cambiar al siguiente día. ¿Listo? Este es el módulo de agendamiento. Esto es muy sencillito. Aquí les va a aparecer todos los pacientes. Paciente crónico les va a aparecer desde los primeros días de cada mes, los pacientes crónicos que tengan. Y los pacientes agudos les va a aparecer como un correo electrónico. Les van a enviar un correo electrónico donde le van a dar la información del paciente y adicional a eso va a aparecer también aquí. ¿Listo? Entonces, estos son los pacientes que están autorizados con cada uno de los profesionales. Cuando ustedes ingresan historia clínica ya para hacer el registro e ingresan historia clínica, admisiones. Ingresan por admisiones. Como hoy 6 de mayo no no agendamos ningún paciente, no nos va a aparecer nada. Sin embargo, durante este mes en el proceso de adaptación tenemos la posibilidad de hacer el cambio de día. Esta opción después va a quedar deshabilitada. Ustedes van a ingresar acá, van a poner el día 4 y nos va a aparecer de esta forma, ¿sí? Nos va a aparecer los pacientes que nosotros teníamos agendados para ese día. Ustedes van a revisar que la cédula del paciente está bien, el punto de atención, el procedimiento, que aparezca su nombre, el tipo de historia y la fecha en la que fue admisionado el paciente, es decir, la fecha en la que lo autorizaron a usted para atender a ese paciente. ¿Listo? Y estos dos campos son súper importantes. Si la atención fue ya fue asistida, es decir, ya se atendió y se realizó o se inició la historia o no. ¿Sí? Entonces aparece con una bandera roja. Y este es si la historia, el estado de la historia, si la historia fue cerrada o está aún abierta. Si nosotros ingresamos la primera vez, ¿cómo ingresamos? Ingresamos aquí y le damos en historia. Cuando ingresamos en historia, nos aparece la información del paciente, ¿sí? Toda la información a diligenciar del paciente. Entonces tenemos que diligenciar cada uno, el régimen dietético, los cambios de masticación y salivación, hábitos nocivos, peso actual, peso usual y cambios de peso, síntomas gastrointestinales, capacidad funcional actual y sus cambios. Pero esa es la anamnesis. Vamos a pasar a método de tamizaje. Aquí diligenciaremos toda la información, ¿sí? Ha perdido peso recientemente de forma no intencional, si ha perdido peso, cuánto ha perdido, ¿sí? Entonces aquí le aparece la información y eso le da un puntaje, ¿sí? Entonces eso le va dando un puntaje. Se alimenta deficientemente por falta de apetito, eso va dando un puntaje y va generando de manera automática la información. Ya una vez han pasado para acá, realizan el examen físico, toman los signos vitales, ¿sí? En caso de ser necesario, y automáticamente le da la información del estado de salud del paciente, si hay pérdida o no de grasa subcutánea, estado de masas musculares, existencia de lesiones, cambio en el cabello, ¿sí? Allí deben de indicar, o si no, pues indican no aplica. Pero todo debe ser diligenciado. Relación de peso-talla, índice de masa corporal, circunferencia muscular, pliegue, monitoreo bioquímico, ¿sí? Hemograma completo, toda la información deben de diligenciarla o informar que no aplica. Y por último, diagnóstico. Aquí deben de ingresar el diagnóstico. Esto a ustedes aquí le dan clic en la lupa y esto está basado con el CIE-10, ¿sí? Entonces ustedes allí pondrán la información del diagnóstico y les aparecerá esto,
si es un diagnóstico nuevo, si es diagnóstico repetido. Y ya con eso terminarían como tal la historia. ¿Listo? Ya una vez terminada la historia, ustedes ingresan bueno, ya terminan y revisan esta parte de acá. Tienen la opción de regresar, que no los va a dejar hasta que terminen la historia. Cerrar historia, es decir, ya finalizarla y dejarla totalmente cerrada, o imprimirla, y el historial. ¿Listo? Ya entonces le damos en cerrar historia. Si ustedes no le dan en cerrar historia, les va a aparecer con un candado abierto y no va a contar en cuentas médicas. ¿Está seguro de que desea cerrar el formato? Recuerde que no podrá hacer cambio posterior al cierre. Le damos que sí. Se ha cerrado correctamente la historia. Y como ustedes, yo les había informado, aquí les va a aparecer una historia pendiente por sincronizar. Le damos clic acá y le damos en sincronizar. No hay historia clínica o evolución por sincronizar. Ya termina de dar vueltas esto y ya pueden darle en regresar. Los lleva nuevamente a la ventana principal. Vamos a verificar que sí se haya realizado. Historia clínica, admisiones. Vamos al día 4 en este caso, 4 de mayo. Y como yo les decía, el paciente la atención ya quedó asistida, tiene una bandera verde y el estado de la historia es cerrado. ¿Listo? Entonces ya con eso ya queda la historia del paciente. Así es el correcto diligenciamiento de las historias por nutrición. Ya una vez se termina y ya se han terminado las evoluciones o las historias clínicas del día, ingresan aquí y le dan nuevamente en cerrar sesión. Este error o sea, es decir, ya se cerró la sesión, no hay ningún problema, ese error simplemente es de apariencia. Ya una vez ustedes están acá, ya han terminado el diligenciamiento de la historia clínica. Cualquier duda, cualquier inquietud, se pueden comunicar con el área asistencial o de talento humano. Muchísimas gracias.